Este webinario forma parte de una serie de diferentes webinarios y de una campaña que estamos lanzando en Bitoquinol. Queremos trabajar con todas las partes implicadas, tanto los veterinarios como los consumidores finales, pasando por los que tienen una explotación lechera. El objetivo es que las vacas tengan una mejor calidad de vida y que podamos obtener una granja con una buena calidad y rentabilidad. Y estamos aquí para ofrecer soluciones capaces de resolver cualquier problema en las granjas. Hay que empezar cualquier tratamiento con un diagnóstico, con diferentes protocolos en materia de prevención de mastitis, con materiales y herramientas específicas. También podemos nosotros ofrecer servicios adaptados. Nuestro tema hoy es el tratamiento selectivo de la mastitis clínicas y los últimos avances que hemos visto. Hemos visto pues muchas iniciativas en materia de tratamiento selectivo recientemente, así que hemos pensado que era el momento ideal para hacer un repaso y para poder lanzarlo también en el mercado. Los ponentes que tenemos hoy son la profesora Sophie Pipers de la Universidad de Gante, investigadora y profesora en materia de mastitis, y hace que el conocimiento científico pueda aplicarse fácilmente en la práctica. Y tenemos al doctor Joep Driesen, y ofrece siempre formaciones muy prácticas a los veterinarios orientadas a las granjas y es el especialista en este tema. Así que tiene ahora la palabra Joep Driesen. Gracias, Estefan. Muchas gracias. Voy a compartir ahora mi pantalla. Mi primera pregunta es: ¿por qué tratamos la mastitis? Parece muy fácil, pero la respuesta es muy fácil porque hay que prevenir enfermedades. Para curar una vaca hay que reducir su presión en las ubres. Bueno, pues encantado de estar aquí. Hace ya muchos años que estoy aquí. Estos últimos 25 años he estado formando a veterinarios en granjas en muchos países y 3 veces a la semana estoy en una granja lechera en los Países Bajos y yo veo siempre vacas y enfermedades, así que estoy al tanto. Bueno, pues voy a compartir mis pensamientos con ustedes. Lo primero y lo más importante es ver a una mujer que tiene el control, y luego hay la resistencia al tratamiento. En este webinario vamos a hablar de la presión de la infección y del ordeño. Pero lo primero es: ¿por qué tratamos? ¿Por qué se tratan a las vacas? La respuesta es muy fácil: porque queremos salvar y evitar que la vaca se enferme y también para reducir la presión de las ubres, porque una alta presión es un riesgo. Otro punto importante es el reconocimiento temprano de la enfermedad. Cuanto antes se vea, más fácil será curar la mastitis clínica. Y es bueno hacer un buen stripping también, y si no se hace el stripping, entonces a veces es difícil ver una mastitis. Así que hay que ver la vaca en su entorno y hay que mirar también las patas de la vaca. Otro punto: hay el tratamiento directo y la resistencia general de la vaca, y si está enferma hay que curar, pues para curarla se necesita también una buena cama, agua, buena comida. Hay que identificar los casos que hay que tratar para evitar pues que haya sacrificios, porque ni a los granjeros nos gustan los sacrificios, ni a las vacas tampoco. Si vemos ahora al paciente, pues lo primero que hay que hacer es ver la ubre. Si le duele, hay que ver lo que hay adentro, y para eso hay que hacer una prueba rápida para ver si hay
células específicas y se puede hacer muy fácilmente con esta prueba CMT o TPOL, en donde se cogen muestras de leche y se ve la reacción para ver si hay contaminación o no. Aquí vemos que hay como algo gelatinoso, eso es una mala noticia y esto significa que hay que tratar a la ubre. Como ya he dicho, hay que poder tratar y curar al máximo de vacas. Pero ¿cuántas vacas con mastitis pueden curarse? Pues solamente el 66%, porque llega un momento en que la vaca resiste al tratamiento, así que hay que mejorar las cosas. Lo más importante es seguir el protocolo. Yo siempre digo los de siempre que un buen protocolo es el que permitirá curar al mayor número de vacas con mastitis, porque permite detectar y tratar la mastitis. Luego las muestras, luego la medicina adecuada, que sea con antibióticos o antiinflamatorios no esteroides. Hay que ver si la vaca tiene fiebre o no. Luego también es importante el cuidado, el ambiente en donde está la vaca para evitar que vuelva a enfermar. Este es el protocolo de los Países Bajos. Aquí vemos el protocolo que pone, pues, si la mastitis es leve, entonces, ¿qué hay que hacer? Se puede utilizar eh, un producto especial en la ubre de 3 a 4 veces al día y también se puede utilizar antibióticos. La pregunta es, ¿solo en la ubre o también en el cuello, en los músculos? Pues ese es el debate que hay que ver con el granjero y en función de la muestra. Luego, si hay una vaca enferma con mastitis y si tiene fiebre, si hay fiebre, hay que darle un medicamento antiinflamatorio para reducir la fiebre. Aquí vemos una vaca muy enferma que también está deprimida y que no está contenta, con mucha fiebre, pues en este caso hay que llamar al veterinario para que podamos tratar a la vaca y que, por ejemplo, el veterinario pueda hacer una muestra de sangre. Vemos aquí otro protocolo. Vemos que muchas vacas en los Países Bajos están alimentadas con robots y esto significa que estos robots nos ofrecen muchísima información. Aquí vemos, por ejemplo, la conductividad con 4 diferentes cuartos. Si suben un cuarto, podemos sospechar mastitis en ese cuarto. Si se combina con muestras de color y si se sabe que hay un color aquí, detrás del cuarto se puede sospechar mastitis o bien con esta vaca podemos ver que hay un problema en el colostro. ¿Ven? Pues con el color podemos saber si hay mastitis. Otra cosa es el recuento de células gracias a máquinas de recuento de células y también la temperatura de la leche puede saber, puede mostrarnos si la vaca tiene fiebre también. También hay la ruminación que puede mostrar si tiene E. coli, luego el estándar de ruminación también nos permite ver la mastitis, la separación de la leche. Podemos comprobar después de haber dado leche cómo se separa la leche y luego si hay un ordeño específico, pues tenemos que comprobar qué ocurre con esta vaca. Es por eso que necesitamos un lugar en donde se pueda aislar a la vaca lo antes posible. Para eso se necesita un lugar en donde un hombre o una mujer se encargue de una sola vaca en un minuto y que él esté listo para hacer el tratamiento. Y se tiene que tratar en una sola vez y la vaca también tiene que estar lista para el tratamiento. Y
se tiene que disponer de la aguja adecuada, de la cantidad adecuada, de todo lo necesario para poner en la ubre, y de esta manera la vaca podrá tratarse de una sola vez y la podremos liberar rápidamente. En estos boxes es muy fácil tratar a las vacas. Aquí hay el protocolo de secado. Eh, También se puede hacer fuera de boxes, pero en un lugar limpio. Y necesita, se necesita poner la vaca pues en un lugar adecuado y seco, porque si no, nunca se curará. Y con todo esto hay que seguir el protocolo. Hemos hablado ya de antibióticos o de seladores. Tenemos que sacar el pelo de la ubre también para poder tratar la ubre. Hay que evitar utilizar el gloss, que son muy baratos, pero que no funcionan muy bien. Pasa el porcentaje de cura del 29 al 26 solo, pero es importante utilizar siempre guantes cuando se tratan las ubres. Algo muy importante es limpiar también los selladores, que son muy comunes y se utilizan muchas veces. Y era algo muy popular hace unos años. Empezaron a utilizarlo en México, luego en el resto de Europa, pero luego hubo vacas que morían con un cese total de producción lechera, y eso significa que eso no tenía éxito. Lo único que se puede hacer para parar la leche es hacer un secado antes de llevar a cabo la terapia de la vaca seca, y eso puede durar hasta 5 días para que genere menos litros la vaca. No se autorizan antibióticos en los Países Bajos. Hoy es ilegal por ley utilizar antibióticos en una vaca sana, y con la investigación hemos llegado a la conclusión de que las primeras vacas lecheras siguen siendo sanas si en los primeros meses se controlan a los terneros, y entonces los terneros, si son sanos, no se necesita y no hay que darle antibióticos. Se le da un jarabe específico, pero si está en un buen entorno, si hay ventilación, si todo está limpio, entonces no hace falta. Y en el 2015 en los Países Bajos ha habido un 50% de reducción de los antibióticos. Y vemos también que es muy importante en esos 3 primeros meses ver las terneras si están sanas. Y luego, si hay menos de 50.000 células por vaca, entonces no hace falta un tratamiento. Esto significa que hay que centrarse en una granja de calidad, en un lugar en donde la vaca esté bien, en donde haya también mucha ventilación, en donde haya 50 centímetros de espacio por vaca. Y insisto, hay que poner ventiladores. Necesitamos ventiladores en toda la granja para secar la capa superior de la granja. Es muy importante en un periodo de 3 meses, incluso en un periodo de 7 meses, es importante eliminar esa primera capa y, insisto, también ventilar muy bien el edificio. 1 metro por segundo es ideal. Y luego, cuando hay 0 grados, parar con la ventilación.
pero es importante que haya ventilación. Y como he dicho, en el 2015 hemos reducido en un 50% el uso de antibióticos, ahora estamos en un 60% en los Países Bajos y hemos reducido mucho la cantidad de uso de antibióticos. Y es un esfuerzo común con los veterinarios y los granjeros. Ha sido algo posible gracias a los veterinarios y ahora los granjeros han visto la utilidad de utilizar menos antibióticos y tenemos que trabajar todos juntos para reducir el uso de antibióticos. Porque además, como queremos garantizar la salud de las vacas y de los granjeros, nos hemos dado cuenta de que estamos vendiendo menos antibióticos si gestionamos perfectamente bien las granjas. Y veamos ahora los grupos de secado. Pues este es un esfuerzo extra y al principio la célula es muy difícil de tratar, pero también tiene que ver aquí la psicología. Cuando alguien está enfermo, hay que tratarlo. Y 6 semanas de secado es suficiente si la vaca tiene menos de 15 litros al día. Y, Sofía, yo no sé cuál es la situación en Bélgica. ¿Cuántos granjeros hacen el secado? Cuando hicimos una presentación en los Países Bajos y lanzamos esta nueva eh, ley, dijeron no poner un grupo a secar cada semana porque es demasiado trabajo. Hay que hacerlo cada 3 semanas. Así que solo hay trabajo una de cada 3 semanas. 2 semanas es normal, pero la tercera semana es el secado. Luego hay grupos de 6 vacas que se separan y que se ordenan 1 o 2 veces al día. A veces la gente prefiere 2 y se hace o bien con robot o de otra manera y hay que darle comida para el secado y entonces bajarán de 25 a hasta 12 litros. Lo importante es menos de 12 litros. Se necesitan unos 5 días, 5 a 6 días para conseguirlo. Lo mejor es empezar un lunes y de aquí al viernes por la tarde se hace el sellado de la tetina y vemos que este periodo de 6 semanas normalmente de secado es suficiente para menos de 15 litros por ubre. Toda esta leche de aquí, de la ubre, es leche que se tiene que reabsorber en el sistema y la renovación de las células permite obtener ubres más sanas. Así que con 25 litros por ubre se necesitan 2 semanas más, es decir, 8 semanas. Y para convencer a un granjero que haga este trabajo con grupos de secado no es fácil, pero todos los granjeros lo han estado haciendo ahora desde hace 8 años y hay 15 granjas que yo voy siguiendo y todos lo hacen y no paran de hacerlo porque han visto las consecuencias y han visto que las vacas están más sanas y se recuperan más rápido si están enfermas. Otra cosa importante es que no haya concentración. Hay que reducir los niveles de concentración. Hay que hacerlo en 18 horas, 2 veces al día de ordeñado. A veces se salta un ordeñado y también es posible, aunque es un poco arriesgado, aunque intentamos hacerlo 2 veces al día. También hay que darle muchísima agua a las vacas. Muchos dicen, no, que dejen de beber agua para que no fabriquen leche, pero no, al revés, tienen que beber muchísima agua porque queremos que estén sanas y también hay que darle alimentos a partir del primer día de secado.
se puede tener fiebre en la leche. Y entonces esto se ve cuando la vaca deja de comer y de beber. Así que hay que ver qué pasa con estas vacas que hacen eso. Luego también hemos visto que en una granja con robots hay que saber dónde tratar a las vacas. Aquí hay un box que se llama WOPA. Necesitamos un lugar en las granjas donde podamos comprobar el estado de salud de la vaca, si está sana. Hay que mirar todo, las patas, las ubres. Hay varios sistemas. Aquí vemos cómo la persona ha levantado la pata a la vaca mediante un mecanismo específico para poder ver la ubre. También existe la posibilidad de estar debajo de la vaca y también la vaca sigue teniendo una pata arriba, mantenida arriba. Siempre es importantísimo llevar guantes, todo tiene que estar muy limpio, hay que trabajar en una zona lo más limpia y sana posible. Y también hay unos boxes hidráulicos en donde se puede levantar a a la vaca dentro del box y es importante siempre, siempre lavarse las manos, llevar guantes, insisto mucho en este punto. Y luego pues basta con levantar la puerta al lado de la vaca y poder analizarla y comprobarla. ¿Qué más tenemos? Tenemos imanes con una brújula, el estado de la ubre. También vemos el estado de la vaca después del secado, porque por mucho que esté en un lugar limpio y que utilicemos guantes, a veces si vemos que hay una zona roja, entonces tenemos que volver a vaciar la ubre. O si vemos que hay un escape de leche, entonces significa que los antibióticos se van y hay que volver a empezar. Es por eso que hay que pasar de 25 litros o incluso a veces de 40 litros. Hay que reducir la cantidad de leche a 12 litros o menos para un secado. Una anécdota antes de darle la palabra a Sofía, porque solo tengo 20 minutos y están volando ya. Pues esto es un domingo en Kenia, en donde también apoyamos a granjas en Kenia. Hay un centro especial de formación para jóvenes africanos en donde hay una granja para vacas, una granja abierta, adaptada, y ahora estamos viendo cómo podemos mejorar esta granja. Y aquí vemos que están trabajando para ofrecer una cama de arena a las vacas. Y con Sofía lo decíamos al principio de que hay que evitar la mastitis, pero si se tiene mastitis, solo hay un 66% de posibilidades de curar a la vaca. Así que para evitar perder dinero y leche, lo más importante es evitar la mastitis. Y aquí vemos que estas vacas tienen aquí como un desgaste, pero vemos que esta cama de arena es la mejor cama para las vacas. También es importante limpiar el suelo. Aquí vemos que el suelo está súper limpio. Tiene que haber una ventilación excelente. Aquí no vemos ventiladores, pero es una granja muy abierta. Esto es en Kenia, esto es en Irán, esto es en los Países Bajos, en donde vemos una calidad excelente. Aquí vemos en donde hay solo una vaca con mastitis de 140. Y el éxito aquí es el aire fresco, la ventilación
y el suelo limpio. Así que, insisto, hay que limpiar siempre el suelo, que es también un factor de éxito. Y por último, hay que tener una zona muy limpia porque las vacas tienen que estar en una zona limpia, porque antes de dar a luz se necesita que las vacas estén en un entorno limpio y también sirve para prevenir la mastitis. Otra cosa, si queremos ordeñar a una vaca después de haber dado a luz, tenemos que vaciar la ubre 1 hora después de dar a luz. Y si se hace, hay menos riesgo de mastitis. Otra cosa, hay el calostro de la leche para los terneros en la vaca. Y si se saca toda la leche y toda esa grasa, la vaca comerá más para poder dar de comer y tendrá más hambre. Y la consecuencia es que esta vaca tiene una ternera y que se sacan 7 litros de calostro y quedan 4 para el bebé. Así que todo el mundo saca partido. Y de esta manera hay menos riesgo tanto para el ternero como para la vaca y podemos, si hacemos este protocolo, evitar muchas cosas, incluso la mastitis. Muy bien, pues gracias por haberme escuchado y ahora le doy la palabra a Sofía. Muchas gracias, Joep, ha sido increíble lo que nos has dicho, dice Estefan. Si alguien quiere hacerme preguntas, estoy disponible, podéis escribirlas en el chat o bien en la parte de preguntas y respuestas. Y también hay un vídeo disponible, así que si se quiere más información para una formación individual, estará disponible. Hay que preguntar al director del país para pedir todas estas formaciones. Nada más, muchas gracias, Estefan. Gracias. Te toca a ti, Sofía. Sofía, hola, muy buenas tardes. ¿Se me oye bien? Sí, sí, se te oye bien. Perfecto. Pues muy buenas tardes. Yo voy a hablar de cómo lograr una terapia específica mediante el tratamiento clínico de la mastitis. La pregunta es la de siempre. ¿Por qué tratar la mastitis clínica? Voy a hablar de la terapia dirigida para la mastitis clínica y qué mensajes hay que llevar para casa. Primeramente, ¿por qué tratar la mastitis clínica? ¿Cuál es el objetivo? Pues como yo había dicho, hay varias razones por las que hay que tratar la mastitis clínica. Lo más importante es para curar a la vaca. Significa que la curación clínica tiene que permitir una desaparición de los síntomas clínicos. Hay que hacer una cura bacteriológica. Esto significa que se eliminan las bacterias causantes de la mastitis y que están presentes en las ubres. Y otro punto importante es que queremos aliviar el dolor de las vacas. Sabemos de la ciencia que incluso los casos más leves de mastitis clínica pueden ser muy dolorosas para las vacas y eso tiene un impacto negativo para el bienestar de la vaca. Muy bien, pues ¿cómo podemos alcanzar este tratamiento? ¿Cómo podemos alcanzar el éxito del tratamiento? Pues anteriormente se utilizaban los antibióticos que eran obligatorios porque queríamos matar las bacterias y eliminar la bacteria de la ubre. Y también antes se utilizaban antiinflamatorios no esteroides, era una solución más optativa. Y en Europa, en cambio, durante mucho tiempo se ha utilizado esos antiinflamatorios en casos bien concretos de mastitis clínica. Hoy en día las cosas son diferentes. Hay mucha presión para reducir un máximo los antibióticos, o sea que ahora los antibióticos son opcionales. Esto significa que vamos a reducir la cantidad de antibióticos para mastitis clínicas. ¿Qué significa eso? Pues que hay que utilizar antiinflamatorios no esteroideos y si
si es necesario, se utilizarían antibióticos, pero no hay que utilizarlos a la primera. El uso de antibióticos dependerá de los resultados del cultivo en la mastitis clínica. Pues pasemos, perdón, a la terapia dirigida en mastitis clínica. Pues nos quedan dos opciones para estar seguros de que estamos todos hablando de lo mismo. Si hablamos de mastitis clínica leve o moderada, significa que hay casos severos también cuando la temperatura supera los 39,5 grados y vacas con síntomas sistémicos como inflamaciones, como depresión, como un menos apetito y demás. Esto significa que es un caso severo de mastitis clínica y entonces en este caso sí que se utilizará siempre antibióticos. Ahora, si hablamos de terapia dirigida en mastitis clínica, tenemos que ver pues si se trata de mastitis clínica leve o moderada, si se trata pues opción 1 de un tratamiento inmediato o bien opción 2 si hay un retraso en el tratamiento. Aquí no hay que utilizar antibióticos si la vaca está infectada y si no tiene ninguna posibilidad de curarse. Entonces no se utilizan antibióticos. Si se utiliza la opción 1, hay que hacer un tratamiento inmediato y antes del resultado hay que empezar el tratamiento con antibióticos y una vez que tenemos los resultados del cultivo bacteriológico después de 24 horas vamos a decidir pues detener el tratamiento o bien continuar con el tratamiento. El tratamiento puede ser a corto plazo o más bien a largo plazo. Cuando detenemos el tratamiento, si no hay crecimiento o si hay gram negativos, cuando seguimos el tratamiento, perdón, en gram negativo se detiene el tratamiento. Si hay gram positivos menores, hay que interrumpir el tratamiento después de 1 a 3 días. Esto para tratamiento inmediato. Y luego hay el tratamiento a corto o largo plazo cuando los gram positivos son mayores. Luego hay la opción de retraso en el tratamiento, en donde aquí no se tratará con antibióticos. Vamos a esperar a tener los resultados del cultivo bacteriológicos, pero entre tanto vamos a utilizar antiinflamatorios. Así que hacemos el cultivo, damos antiinflamatorios y al cabo de 24 horas veremos si se necesitan o no antibióticos. Y después podemos adaptar el tratamiento, la duración del tratamiento y el tipo de medicamentos que se le da en función de los resultados del cultivo. Esto es lo que hemos visto ya en otros webinarios anteriores. Existen todo tipo de placas de agar que se pueden utilizar para determinar la causa de la infección. Y estas placas permiten pues hacer cultivos tanto en las granjas como en las consultas de los veterinarios. Y el resultado se da en 24 horas y a partir, en función de los resultados, se hará un tratamiento específico. Luego aquí vemos que aparte del cultivo bacteriológico también se disponen de otras pruebas como Mastaplex o Mastatest. La ventaja es que no se necesita ninguna experiencia de laboratorio, ningún tipo de experiencia es necesaria para identificar una bacteria. Y esto ya lo hemos visto en otros webinarios anteriores. Luego, para continuar con el tratamiento específico de la mastitis clínica, si tenemos un cultivo y un resultado de un cultivo, pues vamos a empezar con la opción 1, tratamiento inmediato. Ya hemos utilizado antibiótico justo después de la detección del caso de mastitis clínica y también podemos adaptarlo a la duración de tratamiento y a la vía de administración. Luego hablaré de ello más tarde. La regla general es muy sencilla. Cuanto más largo es el tratamiento, más elevado es el porcentaje de curación y también, aunque los estudios científicos son muy limitados y no siempre son muy claros, podemos aceptar que si combinamos los tratamientos como el intramamario con el más sistémico parenteral, como yo he dicho antes, entonces siempre tendremos una mayor probabilidad de curación que el tratamiento solo intramamario o solo parenteral o sistémico. Y también podemos ver que en
esta diapositiva hay una revisión de diferentes estudios sobre el tratamiento de la mastitis clínica. A la izquierda vemos la probabilidad de curación. Cuanto más elevado sea el número, más probabilidad de curación hay. Y aquí vemos pues los resultados de la mastitis clínica. Un ejemplo, si tenemos por ejemplo aquí el E. coli que no se adapta a las glándulas mamarias, las bacterias rápidamente se eliminan de la ubre. Vemos si empezamos con un tratamiento intramamario de 3 días, ya disponemos de un porcentaje de curación muy elevado del 75%. Evidentemente, si buscamos un tratamiento intramamario de 5 días como aquí, junto con un tratamiento parenteral, con una inyección en el músculo, entonces vemos que vamos a aumentar la probabilidad de curación. Y luego podemos llegar a porcentajes de un 95% de curación. Y también vemos que aquí tenemos un elevado aumento de la mastitis clínica porque hemos utilizado más antibióticos durante más tiempo. Y en caso de E. coli, se necesita aumentar la duración y hacer una combinación de tratamiento intramamario y tratamiento sistémico porque hay un aumento elevado del coste total que hace que hay que hacer una duración más larga. Si pasamos aquí al Staphylococcus aureus, vemos que hemos empezado con una probabilidad de curación muy reducida y al cabo de 3 días podemos curar y podemos aumentar incluso si se hace un tratamiento a 5 días y si se combina también el tratamiento intramamario con el sistémico. Y vemos que si se compara y si vemos la probabilidad de curación es muy superior comparado con el coste total. Evidentemente sigue habiendo una probabilidad baja de curación y hay que ver si es necesario curar este tipo de vacas, sobre todo cuando tenemos una presión específica. Pero aquí vemos que cuando hay E. coli se trata inmediatamente, pero hay que tratar la vaca en función del patógeno implicado. Jep, una pregunta. ¿Podemos volver hacia atrás? Aquí. Creo que no puedo volver para atrás. Ah, sí, ahora. Vale. Vemos aquí IMM5S y IMM3. 3 significa número de días. Y hay peores resultados con 3 que con 5. Sí, ese son los estafilococos. Ah, vale, es por eso que es más importante un tratamiento con 5 días para eliminarlo completamente. Sí, contesta. Vale, luego tenemos el tratamiento diferido o selectivo, es decir, que no se utilizan directamente antibióticos. Aquí las vacas con un caso leve o moderado de mastitis clínica infectadas por bacterias gram negativas no se benefician pues, de los antimicrobianos. ¿Por qué? Pues porque sabemos que no hay ningún beneficio en utilizar antibióticos. Hemos visto con estudios que si no hay bacterias o si son gram negativas, perdón, no es necesario beneficiarse de antimicrobianos. Y aquí vemos el tratamiento diferido y selectivo, que es la opción 2. Pues aquí vemos bacterias gram positivas. Pues vamos a empezar rápidamente un tratamiento con antibióticos y después de 24 horas, si ya no hay bacterias gram positivas, significa que tenemos gram negativos con E. coli, por ejemplo. Si no hay crecimiento del cultivo, no se utilizan tratamientos, o si no hay crecimiento, no se utiliza tratamiento con antibióticos, se utilizan solo antiinflamatorios. Si hay resultados positivos después de 24 horas, se trata o no en función del resultado. Recientemente también hemos visto este análisis realizado en
realizados en 13 estudios que comprobaban protocolos de tratamiento selectivo frente a protocolos más generales. Y este documento apoyó la afirmación de que puede adoptarse un protocolo de tratamiento selectivo de la mastitis clínica sin influir negativamente en la curación bacteriológica y clínica, el recuento de células somáticas, la producción de leche y la incidencia de recibidas o sacrificios. Así que con vacas que han sido tratadas inmediatamente con antibióticos y las que se trataron solo basándose en el cultivo, había una diferencia. Luego, las vacas con un caso leve o moderado de mastitis clínica infectada por bacterias gram negativas no se benefician de los antimicrobianos y hay una reducción del uso de antibióticos, porque habrá que ver el resultado del cultivo. El objetivo es reducir el número de antibióticos, pero no siempre es el caso, sobre todo si hablamos de bacterias gram negativo. En caso de E. coli, tendremos diferentes consecuencias que si es Klebsiella. Y si hay gram negativo y hay mastitis clínica, entonces nunca hay que tratar la mastitis clínica causada con bacterias gram negativos con antibióticos. Aquí no vemos ninguna diferencia entre curación entre las que se tratan con E. coli y las que no se tratan con E. coli. La proporción es muy reducida, pero si vemos la Klebsiella, entonces sí vemos que no se han curado. La proporción es muy superior comparado con el E. coli, pero también vemos que los casos de no curación o la proporción es más baja si hay casos tratados de Klebsiella comparado con los no tratados. Así que vacas con Klebsiella no se han tratado con antibióticos y al final no han sido tratadas con antibióticos y vemos que hay una proporción muy reducida que se cura. Así que vemos aquí la diferencia entre el E. coli y la Klebsiella si el resultado es gram negativo. Luego, aquí vemos diferentes estudios y la reducción de los antibióticos, si ha sido posible calcularlo en el estudio. Y aquí vemos una reducción del 49% de antibióticos y una reducción del 24% y también una reducción de 36 y 34%. ¿Cómo lo podemos explicar esas diferencias? Porque el 49% de reducción y 24% de reducción, hay mucha diferencia. El factor más importante es evidentemente la prevalencia de las diferentes bacterias. Y si vemos aquí en este estudio, hemos alcanzado una reducción del 49%. Vemos que hay algunos ejemplos en donde no había cultivo, el cultivo era negativo, y aquí hay una elevada prevalencia del E. coli. ¿Por qué algunas vacas no necesitan antibióticos después de 24 horas? Si vemos, por ejemplo, este estudio en donde ha habido una reducción del 24%, vemos que hay menos muestras de cultivo negativo que con gram positivo. Esto significa que después de 24 horas tenemos los resultados y las vacas han podido ser tratadas con antibiótico porque estaban infectadas con bacterias gram positivas. Este es un factor muy importante, ver la prevalencia o la predominancia de la prevalencia exacto del patógeno predominante en la mastitis clínica. Para terminar, aquí hay un estudio muy interesante que se ha publicado. Al final vemos que hay ventajas y desventajas. Hay que tener muy presente en este análisis de que no ha habido ninguna diferencia significativa, ni en vacas somáticas, ni con tratamiento intramamario. Hay una gran variación, en cambio, en vacas que han sido tratadas inmediatamente. Y vemos aquí un uso más racional de antibióticos con un tiempo de retirada más corto y abajo la pérdida de tiempo entre el diagnóstico y el tratamiento. Menor tasa de curación y hay que ver el diagnóstico de costes. Así que eh,
el no uso de antibióticos permite que se pueda beber la leche, se pueda consumir la leche más rápidamente. También hay que tomar en cuenta el coste del diagnóstico. Hay un estudio en donde también han hecho una simulación de diferentes casos de mastitis clínicas y han visto diferentes curaciones. En algunas granjas hay un porcentaje de curación bajo, en otras granjas elevado, y en otras granjas hay una gran diferencia entre curación de vacas que han sido tratadas inmediatamente y vacas que han tenido un tratamiento más selectivo, más retrasado. Y todo depende del tipo de mastitis clínica. No voy a entrar en detalles, pero si se lee este estudio, veremos que se llegó a la conclusión de que en las explotaciones en las que más del 20% de los casos de mastitis clínica están causados por bacterias gram positivas, el cultivo en la explotación no será rentable. Y es por eso que en este estudio se simularon los factores que afectan a la rentabilidad del cultivo en la granja antes del tratamiento de la mastitis clínica. Y las granjas en donde les cuesta curar a las vacas porque hay patógenos como estafilococos o estreptococos que generan infecciones persistentes y que son más difíciles de eliminar, entonces ahí vemos que no es beneficioso hacer un tratamiento retrasado. Esto no significa que no hay que aplicar el tratamiento, eso es otra cosa, porque todavía hay la presión para reducir los microbios o los gérmenes. ¿Con qué mensajes nos tenemos que llevar a casa? Pues hay dos opciones de tratamiento específico en la lactancia: el tratamiento inmediato y el tratamiento diferido o selectivo, y luego la reducción de antibióticos con un tratamiento diferido para un tratamiento inmediato. Y hay que saber cuándo utilizar antibióticos y cuándo no. Todo dependerá del resultado del cultivo, si el GRAM es negativo o positivo. Y esta reducción de antibióticos será muy superior si se utiliza un tratamiento diferido comparado con el tratamiento inmediato. La mejor estrategia, pues, depende realmente de la situación específica del rebaño, sobre todo del tipo de bacteria. Si se trata más de bacterias de GRAM negativo, o más bien si se trata de granjas con una elevada prevalencia de GRAM positivo. En este caso, si hay más bacterias de gram positivo y si después de 24 horas el resultado sigue mostrando gram positivo, se necesitarán pues antibióticos. También es importante ver la relación coste-beneficio del tratamiento selectivo. También depende de la diferencia en la tasa de curación bacteriológica entre las vacas tratadas inmediatamente y las vacas tratadas en función de los resultados del cultivo 24 horas después del diagnóstico. En función del resultado, habrá que saber si tratar a la vaca o no. Todo dependerá, pues, del plazo entre el diagnóstico y el tratamiento, y también hay que ver si se invierte en diagnóstico. Nada más, muchísimas gracias. Esta ha sido una introducción en materia de tratamiento selectivo, y ahora nos queda tiempo para pasar las preguntas y respuestas para poder hablar de la mastitis clínica y cómo curarla. Stefan, muchas gracias. Sofía, gracias por tu presentación, muy interesante. Pasamos ahora a la sesión de preguntas y respuestas. Hay una pregunta en francés. No sé quién quiere responder a ella. El tratamiento progresivo puede hacerse para un rebaño de 15, para una vaca, perdón, de 15 a 20 litros de leche, sobre todo si la vaca se ordeña rápido. ¿Y cuál será el impacto en la granja? Bueno, pues ha habido una investigación importante hecha en la presión en las vacas, y hay dolor directo cuando hay mastitis. Así que cuando la vaca tiene 15 a 20 litros, pues se recomienda a los granjeros que reduzcan la cantidad debajo de 15 litros. Lo mejor sería 12. Eso se necesita al cabo de unos 6 meses, de unas 6 semanas.
y incluso menos. En 5 días se puede empezar ya a reducir la cantidad de leche en las ubres. Y si en 6 días no es suficiente, habrá que hacerlo también el fin de semana, el sábado o el domingo. Pero a veces podemos conseguir hasta 10 litros en apenas 3 días. Y a veces se necesitan, repito, más de 6 días para reducir el número de litros de la ubre. En Bélgica, ¿qué hacéis para el grupo de secado, Sofía? Pues yo diría que es algo muy limitado el grupo de secado, ya que la posibilidad de tener un grupo separado antes del secado es algo muy limitado. Pero todo cambia si hay más presión para pasar a una terapia selectiva, que es lo que ocurre en los Países Bajos. Sí, así que el bienestar de la granja es importante, pero la salud del granjero y la vaca es lo más importante. Y es por eso que es importante ayudar a la granja, es importante ayudar, perdón, y curar la vaca para tener una granja sana y un granjero sano. Siguiente pregunta en alemán, pero me parece que tiene que ver con la combinación de los antiinflamatorios no esteroides y la dexametasona, ¿verdad? En caso de mastitis clínica. Sofía, ¿qué te parece? O uno u otro. Juntos no se puede hacer, no se pueden combinar, no se combina antiinflamatorios y dexametasona, que sean esteroides o no se combinan, no. Si para pacientes de COVID, es cierto que la combinación tampoco se tiene que hacer. Sí, en casos severos de mastitis clínica se utiliza uno u otro, pero ambos no. Así que no se tienen que combinar ni la dexametasona ni los antiinflamatorios no esteroides. Hay una pregunta de Portugal. Para tratar un animal se necesita solicitar al veterinario. Si se seca una vaca con antibióticos, dice luego con un sello, luego una semana después aparece otra vez mastitis en un cuarto con fiebre alta. Se trata solo de manera parenteral con antiinflamatorios y antibióticos y se deja el cuarto o se necesita un tratamiento cuarto también. ATV son antibióticos. Pregunta excelente. Una semana después del secado. Pues una semana después del secado no es un resultado muy prometedor. La experiencia muestra que la mayoría de las veces o bien hay hongos u otra cosa, así que haría otra vez un cultivo bacteriológico. Si hay hongos, no hay que tratarlo con antibióticos porque entonces la situación empeoraría y en este caso hay que ver si es Klebsiella, si son bacterias gram negativas. Así que yo no correría el riesgo y en este caso yo no dispongo de la respuesta científica, pero yo apostaría por un tratamiento parenteral y intramamario, pero siempre utilizando una muestra de cultivo. Y lo que ocurre muchas veces es que estos hongos han sido introducidos, insertados mientras se insertaba el tubo. Y no se puede ordeñar a la vaca, así que también es difícil deshacerse de la bacteria y de la reacción inflamatoria. Y si no se quiere que la vaca aborte, es importante actuar rápidamente. Sí, no se puede ordeñar porque está seca. Exacto. Hay otra pregunta. Es importante tener a un veterinario para hacer un tratamiento y en este caso, ¿qué hay que hacer? Hay que tratar al
animal inmediatamente? Pues muchos granjeros tienen una buena relación con los veterinarios, tienen antibióticos. Si no es posible, se puede utilizar los antiinflamatorios o dexametasona y entonces se puede reducir la inflamación directamente y hay que esperar un día para administrar antibióticos si se necesitan. Stephen, hay que evitar, ¿qué hay que hacer? Sofía, sí, es una razón excelente para apostar por el tratamiento selectivo si no se dispone de antibióticos. En este caso se empieza con antiinflamatorios, se ordeña la vaca, se tiene el resultado del cultivo y después se utilizan los antibióticos. Jep, muchos granjeros no disponen tampoco de antibióticos a mano. Así que, Sofía, ¿qué te parece? ¿Qué hay que hacer, Sofía? Pues si no hay ni pruebas ni resultados, mm, pero notas que la ubre está caliente, a lo mejor es que se está estimulando el flujo de la sangre. Pero en cualquier caso, sé que es un efecto a muy corto plazo. Siguiente pregunta. ¿Se trata siempre la mastitis con E. coli, con un tratamiento IMM? Si es un caso severo, si no se tiene prueba de que los antibióticos serían útiles, yo por lo menos lo haría porque ya es un caso grave. En casos leves o moderados, lo que vemos ahora es que no se necesita hacerlo. En casos graves sí, y yo haría eso y no pensaría en resistencia. Yo trataría a la vaca porque lo que queremos es reducir la gravedad y es por eso que es importante antiinflamatorios, pero si la bacteria sigue estando presente, queremos limitar la infección en la ubre porque si no, la vaca sigue reaccionando, sigue causando daños y el problema nunca se va a resolver. Así que para leve o moderado, tratamientos retrasado y en casos graves hacemos un tratamiento intramamario. Sí, pero intramamario con antibióticos o con antiinflamatorios. Sí, con antibióticos intramamarios. Existen tubos también que pueden ser una opción en este cabo, en este caso específico, pero intramamario. Pero en función del ejemplo, es que no hay nada mejor que una terapia retrasada, incluso para los casos más graves. Sí, también esta es una solución hipertónica. Yo cuando era veterinario hace 20 años hacíamos infusiones, pero no era nada científico. Sí, no, las infusiones ni son científicas ni están autorizadas, sí están prohibidas. Sí, siempre han sido ilegales. Bueno, pues se puede combinar antibióticos y antiinflamatorios. Sofía, yo nunca combinaría corticosteroides con antiinflamatorios. Siguiente pregunta. ¿Qué clase de antibióticos llegan a la glándula mamaria en un tratamiento sistémico? Pues hay solo dos, dice Sofía. Los macrolitos y hay diferencias entre países y la tirosina es el componente más común en algunos países, a lo mejor hay esperamisis, en Bélgica no, y luego hay Penitamate, que es también una penicilina, y estos son los dos porque tiene una base específica para tener una concentración más elevada en las glándulas mamarias. Sí. Siguiente pregunta en alemán. Lo único que entendemos es flunixina, meloxicam, ketoprofeno. ¿Tú prefieres algo? Yo lo utilizo todo.
yo sé que hace 20 años cuando era veterinario lo prescribía. Todo depende de para cuánto tiempo se necesita. 24, 48 horas. En función del producto se necesitarán más inyecciones o no. Pero lo mejor es una inyección que dure para 2 días. Sofía, sí, tienes razón. ¿Otra pregunta? Y no vamos a poder responder a todas las preguntas porque veo que hay muchas. Si queda claro de que hay Klebsiella en una granja, en función de las muestras del rebaño, es posible empezar con antibióticos antes de los resultados del cultivo. Respuesta, yo lo que haría en este tipo de granjas es intentar ver por qué hay Klebsiella. Siempre hay una razón para que haya mastitis con Klebsiella, porque todas las vacas están expuestas a Klebsiella, pero pocas granjas tienen problemas con la Klebsiella. Si se quiere que la curación sea con una tasa muy elevada, entonces en esta granja sí, yo primeramente intentaría resolver el problema y después pasar a la fase siguiente de reducir antibióticos con un tratamiento retrasado. Pero en caso de Klebsiella, si ya hay mastitis clínica, hay que tratar muchos casos. Si hay muchos casos repetidos también, entonces el resultado es que eh, nunca se podrá curar si no hay también una granja sana. Así que lo primero que hay que hacer es prevenir y, entre tanto, hacer lo mejor que se pueda con casos de Klebsiella. Pero yo no pasaría al tratamiento retrasado. Pues muchas gracias a Joep y Sofía. No podemos contestar a todas las preguntas, pero vamos a guardarlas para que todas las personas en todos los países puedan disponer de las respuestas por email. No sé, ya veremos. Lo hicimos en los webinarios precedentes. En cualquier caso, muchas gracias a todos y a todas. Gracias, Joep. Gracias, Sofía, por vuestra participación. Joep, espero veros muy pronto. Stefan, sí. Y permanezcan sintonizados porque vamos a hacer otros webinarios. Muchas gracias a todos y nos vemos pronto. Hasta muy pronto. Gracias. Adiós. Gracias. Y seguir haciendo un excelente trabajo en Europa y espero veros de aquí muy pronto. Gracias.